Bienvenidos al avance del capítulo 22 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique le manifiesta a Luciana que Roberto es el mejor hombre del mundo. Luciana le dice que no hay problema, pues Roberto sabe que es el mejor regalo que Dios le pudo dar. Luego invita a Enrique a pasar un rato, pero él le dice que no porque ya está por irse. Aún así, le pide a Roberto que hagan borrón y cuenta nueva. Roberto le estrecha la mano de la misma manera y le aclara que gracias a Luciana tienen un nuevo trato. Luciana se alegra mucho porque sabía que no tenía que elegir entre los dos. Enrique menciona que le gusta verlos tan felices. Luego de irse, Luciana le da un abrazo a Roberto por la felicidad que siente. Por otro lado, Memo le entrega una pastilla poderosa a Adrián y le advierte que no se puede consumir todos los días porque es muy fuerte. Adrián le pregunta si está seguro de que es para relajarse. Memo, cansado, le responde que sí, así que le exige que pare de lloriquear, ya que el caso está cerrado. Adrián le explica que está así porque el fiscal Furia va a estar en su casa. Memo le pregunta de qué habla. Adrián le cuenta que anoche Luciana presentó a Roberto como su novio a toda la familia, incluido el abuelo Francisco. Memo no lo puede creer y le pregunta si acaso su abuelo no dijo nada. Adrián le pregunta qué podría hacer. Memo se inquieta mucho y pregunta por qué razón Luciana le hace esto a la familia. Mientras tanto, Luciana le pregunta a Roberto por qué se puso serio cuando llegó su padrino. Este le responde que se sorprendió al verlo nuevamente en su casa. Al escuchar eso, Luciana le pregunta a qué había venido antes. Roberto la corrige diciendo que lo sorprendió porque no esperaba que estuviera tan temprano en su casa. Luciana le aconseja que se vaya acostumbrando, ya que su familia es muy unida. Seguidamente cambia de tema y le pregunta cuándo regresa Gaby de la incursión, ya que le gustaría que fueran los dos para darle la noticia. Roberto le responde que ya le había dicho a Karina que la recogiera, aunque igual puede recogerla más tarde para que le digan la verdad juntos. Por otro lado, Adrián le cuenta a Memo que en la cena todos se comportaron como si nada, pero hoy todos estaban nerviosos con Roberto en la casa. Memo le recuerda que ya le había advertido que no confiara en Luciana. Adrián, nervioso, le dice que no entiende cómo pudo dormir anoche, dado que el fiscal no dejaba de hablar sobre la justicia y la muerte de inocentes. Memo le dice que a él le falta carácter. Adrián le aclara que no es ningún debilucho, porque todos los problemas que ha tenido han sido por escucharlo. Memo le manifiesta que, de haber contado todo, habría acabado en la cárcel, teniendo en cuenta que manejaba borracho y atropelló a 2 personas. Además, le deja en claro que si decide abrir la boca, él lo pondrá por delante para que toda la culpa caiga sobre él. Así que le recomienda que no haga nada tonto. Inés conversa con Enrique y le menciona que fue buena idea proponerle a Roberto que empezaran de cero. Enrique le exclama que aceptó su sugerencia. Además, le manifiesta que le preocupa que ese tipo esté con Luciana. En eso, Inés recibe un mensaje de Mariana en el que le pide que hablen un momento. Enrique asume que ya Francisco le contó todo y seguro ella quiere más detalles. A su vez, Inés le aclara que ella le dirá que gracias a la gran jugada que él hizo, neutralizó al fiscal Furia. Enrique le aconseja que todavía no canten victoria. Inés le pregunta por qué no, si se supone que ya hicieron las paces. Además, piensa que él no va a perseguir a la familia de Luciana. Enrique le aclara que Roberto se lo prometió porque Luciana estaba presente. Por esa razón, no confía en ese tipo. Roberto, por su lado, le reclama a Joaquín por no tener avances sobre la investigación para encontrar a Fabiola. Joaquín le promete que no es problema de ellos, sino que Fabiola es una mujer muy escurridiza. Victoria interviene y le hace saber a Roberto que ya pidió las grabaciones de la clínica Brown y sus alrededores. Joaquín les asegura que no vio nada cuando las revisó. Roberto le afirma que ya leyó su informe, pero igual deben ampliar el perímetro de búsqueda. También le comenta a Victoria que ahora tiene que hablar con el padre de Fabiola para decirle que no tiene más pistas para encontrar a su hija. Joaquín le dice que esa no es la mejor salida, pero igual le desea suerte. Al rato, Victoria le platica a Roberto que el caso de Fabiola no es lo que lo tiene tan preocupado. Roberto le confiesa que está en un lío por romper sus propias reglas, ya que está mezclando lo profesional con lo personal. Por otro lado, Patricio le sugiere a Sofía decorar un poco la casa. Esta le aclara que no tienen dinero para hacerlo. Patricio le dice que, por suerte, lo tiene a él, que es un hombre guapo y talentoso. En eso aparece Luciana y les hace saber a su abuela y a Patricio que ya no tiene que decidir entre su padrino y Roberto. Sofía le pregunta por qué lo dice tan segura, a lo que Luciana responde que cuando fue al departamento de Roberto, escuchó precisamente cuando su padrino le estaba ofreciendo que dejaran atrás cualquier malentendido que hayan tenido, y por supuesto Roberto aceptó. Sofía le dice que ahora Enrique tendrá más reconocimiento. Luciana le pide que no se apresure,
ya que Roberto también merece tener méritos. Patricio interviene y le recomienda a Sofía que se acostumbre a decirle nieto político a Roberto. Sofía no lo puede creer. Luego le pregunta a Luciana si Roberto ya le pidió matrimonio. Luciana le responde que obviamente son puras ideas de Patricio. Sofía se tranquiliza, aunque les afirma que ese fiscal no es tan impulsivo. A su vez, Patricio felicita a Luciana. Además, asume que esto le da esperanzas para que su madre acepte su relación con Paul. Sofía le asegura que su madre lo va a entender, porque así es el amor de madre. Luciana, muy feliz, le pregunta si se ha imaginado a todos en su boda. Sofía le dice que sería una excepción si le pegan cacho. Patricio le exige que no hablen de eso ahora. Asimismo, se despide porque tiene que ir al trabajo. Victoria le comenta a Roberto que las palabras que le dijo Enrique Ferrer sonaban más a que quería su lealtad. Roberto le afirma que así es, pero cuando Luciana lo escuchó, dijo que era el mejor padre del mundo. Victoria le recuerda que Enrique siempre fue su figura paterna, por lo que es obvio que Luciana lo vea como su héroe. Al escuchar eso, Roberto le pregunta si acaso Enrique, el candidato, convenció a Luciana para que lo buscara. Victoria le aclara que, si eso es lo que piensa de Luciana, entonces ella va a pensar que sufre de paranoia. Le explica que la visita que Enrique le hizo a su casa no significa que él le entregó a Luciana para acorralarlo. Roberto le da la razón, ya que debe confiar más en la mujer que ama. Aún así, le asegura al 100% que Enrique está encubriendo el asesinato que cometió su hijo, pero no sabe cómo decírselo a Luciana sin lastimarla. Victoria le dice que es peor hacer que le crea. Más tarde, Gaby le cuenta a su madre que la incursión estuvo estupenda, aunque en las noches extrañaba su casita. Karina le menciona que también la extrañó mucho. A su vez, Gaby le pregunta por qué su padre no fue a recibirla. Karina le responde que le avisó, pero Roberto dijo que estaba ocupado con su novia. Gaby le recuerda que su padre ya les había aclarado que Victoria no es su novia. Karina le responde que eso ya lo sabe, pero, de todas maneras, Roberto sí tiene otra novia. Gaby le dice que su padre nunca le comentó nada. Karina le promete que le dirá quién es la novia de su papá, porque por algo está guardando el secreto. Gaby está de acuerdo. Luego le pregunta si conoce a esa mujer. Karina le responde que sí, y además cree que por eso estaba tratando de ganarse su cariño, aclarando que la nueva novia de Roberto es nada más ni nada menos que Luciana. Por otro lado, Patricio habla con Paul por videollamada y le dice que lo extraña mucho. Paul le responde que él también lo extrañaba, y por eso se escapó de la oficina para verlo un rato. En eso, Memo aparece y empieza a molestar. Patricio se ríe y le pide que espere un momento. Luego, Paul le pregunta qué le parece a su madre la idea de que ellos se casen. Patricio le responde que hubo algo que le dio esperanza para que acepten su relación, pero aún así se van a casar aunque su familia no esté de acuerdo, porque él quiere formar una familia con él. Al oír eso, Germán y Memo se celan demasiado por Patricio. Paul le comenta que ahora tiene que regresar al trabajo, pero le promete que lo llamará en la noche. Patricio le dice que está bien y le manda muchos besos. Al finalizar la llamada, Memo le dice a Patricio que le parece aburrido que se estén tirando besos. Patricio le aclara que no es aburrido y le explica que, cuando se enamore de verdad, sabrá por qué son tan cursis. A su vez, Memo le comenta que tiene a una persona muy especial en su vida, aunque duda que esa persona quiera quedarse. Patricio se ríe y le pregunta de qué habla, si todas las personas tienen derecho a ser amadas. Memo menciona que, desde pequeño, notó que la gente que quería no estaba a su lado, por eso piensa que tiene algún defecto. Patricio se le acerca y le asegura que no tiene nada de malo, y que, aunque a veces ponga una coraza para que no vean a la persona maravillosa que es, con él sí se permite mostrar su lado bueno. Seguidamente cambia de tema y le pregunta si pudo convencer a su tío para que le permita trabajar en la campaña. Patricio le pide perdón porque aún no lo ha hecho, sin embargo, le da su palabra de que hablará con su padre en cuanto pueda. Asimismo, aprovecha para preguntarle si se enteró de lo que pasó en la cena de Luciana. Memo cambia de semblante rápidamente y le responde que Adrián se lo contó. Patricio no aguanta más y le dice que lo va a invitar a un café para contarle el chisme. Memo acepta, ya que todavía no puede creer que Luciana se haya metido con el enemigo. Por otra parte, Elena le muestra a los posibles compradores cada rincón del departamento. El inmobiliario les asegura que el barrio también es seguro y estable. Al rato, Elena se entristece por su hijo. En ese momento, Susie llega al departamento. Elena la recibe y le pregunta si pasó algo. Susie le pide que no se preocupe, ya que el bebé y ella están bien. Luego le explica que la razón de su visita es que no pudo dormir. Elena le pregunta por qué,
A lo que Susie responde que ayer escuchó a Omar muy preocupado diciéndole a alguien que se dieran prisa porque las cosas con ella se estaban complicando. Elena le aclara que no está entendiendo nada. Susie le expresa que Omar podría estar saliendo con alguien más. Elena le dice que eso no está mal, considerando que Omar tiene derecho a rehacer su vida cuando quiera. Además, nada de lo que él haga tiene que ver con ella. A su vez, Susie le explica que solo considera que, si vende la casa, le va a complicar la vida que tenga con la otra. Elena le pregunta por qué. Susie le responde que, aunque estén separados, Omar no ha dejado de velar por ella y por sus hijos. Elena le da la razón. Susie menciona que, al vender la casa, Omar se verá comprometido a preocuparse por ella y eso podría dañar los planes que tenga con la otra. Por otro lado, Germán platica con Omar y le pregunta por qué dijo que las cosas con Elena se estaban complicando. Este le responde que a Elena se le ocurrió vender el departamento para devolverle al candidato los gastos que cubrió del hospital. Germán le dice que no tiene sentido la venta, puesto que Enrique no les ha cobrado ni un peso. Omar le responde que piensa lo mismo, pero Elena es muy terca para entenderlo. Germán le menciona que ya no sabe qué más hacer. Omar le solicita que hable con Enrique para que convenza a Elena de que no tiene que pagar nada. Germán le aclara que es imposible que lo logre. Omar le ruega que lo haga, dado que en ese lugar están los recuerdos de su hijo. Germán lo duda, porque Elena se va a molestar. Omar, al ver que no tiene opción, cambia de tema y le pregunta por qué aún no encuentran el cuerpo del frijol. Germán le explica que la burocracia hace que la justicia sea muy lenta. Además, no saben si la policía tiene la misma pista con la que ellos llegaron a Eric Zapata. Omar se pone nervioso y dice que alguien debió encontrarlo, que él también puede ir a buscar el cuerpo. Germán le aconseja que no lo haga, porque si lo ven en el lugar del crimen, pensarán que él tuvo la culpa. Omar le recuerda que él mismo dijo que ni la policía sabía dónde estaba ese lugar. Germán le responde que todo es incierto con la policía. Le aclara que pudieron encontrarlo, pero no han dicho nada para ver si alguien llega a preguntar por él. Omar se asusta y le pregunta si cree que lo mejor es no ir. Germán le responde que no, o de lo contrario podrían refundirlo en la cárcel. Mariana le cuenta a Inés que solo pudo ver parte del mensaje que le mandaron a Mateo, ya que el teléfono estaba bloqueado. Inés le dice que el que busca, encuentra. Mariana, al escuchar eso, le pregunta de qué lado está, teniendo en cuenta que le está contando un problema de su matrimonio para que la apoye, no para que la critique. Inés le deja claro que sí la apoya. Sin embargo, le resalta que ella no se ve espiando el teléfono de Enrique, insinuándole que de pronto sea uno de los arquitectos, por lo que le pide que no alucine. Mariana le insinúa que seguro Enrique le pone el cuerno y ella no se da cuenta. Inés se molesta y le expresa que eso se gana por apoyarla, teniendo en cuenta que el infiel es Mateo, pero que nunca pierde la oportunidad de criticar a Enrique. Mariana le deja en claro que Enrique no es ningún santo, así que Inés, muy molesta, le responde que por amargada la dejan y le ponen el cuerno. Por su parte, Roberto está en casa de Karina. Esta le manifiesta que saldrá. Roberto, al verla salir, llama a Gaby. Esta baja y, al verla, le pregunta si estaba llorando, a lo que ella le responde que solo fue porque agarró una cebolla. Roberto, al escuchar eso, la toma en sus brazos y le dice que irán donde Luciana para que le ponga pañitos de agua de manzanilla. Mientras tanto, Francisco, muy enojado, va donde Enrique y le cuenta que se le está haciendo costumbre ocultarle cosas, por lo que éste le pregunta a qué se refiere. Francisco le responde que se trata de Karina, ya que le contaron que después de la cena de Luciana fue a verla a su casa, pidiéndole que, si tiene dignidad, acepte que Karina es su amante. En eso llega Karina y, enojada, le responde que Enrique no tiene nada que aceptar, ya que ella no es amante de nadie. Luciana y Roberto conversan en su patio sobre contarle a Gaby sobre su relación. Luciana le hace saber que se siente nerviosa. En eso aparece Gaby y Luciana le pide que le cuente cómo le fue en la excursión. Gaby le responde que le fue bien. Entonces se acerca a Roberto y le pregunta si se acuerda cuando hablaron sobre que él o Karina tenían derecho a tener una relación si querían, contándole que le pidió a Luciana que fuera su novia. Gaby reacciona muy mal, manifestando que habían quedado en que él no tendría novia. Luciana le pide que le permita explicarle, a lo que ella responde que por eso quería que entendiera el divorcio de sus papás, y que podían andar con alguien más, solo para quedarse con Roberto. Karina, por su parte, muy enojada, le deja saber a Francisco que no va a permitir que la ofenda con sus calumnias, cuando él sí hizo insinuaciones al invitarla a comer. Francisco le menciona que no es culpa suya que ella haya malinterpretado algún comentario. Karina le deja saber que sus insinuaciones son unas infamias, ya que solo fue a recoger sus cosas de cuando renunció, y se le ocurrió ir a la oficina de Enrique a saludarlo. Enrique confirma lo que ella dice,
Además de que le estaba comentando a Francisco que anoche fue a su casa para rogarle que volviera al trabajo. Karina le deja en claro que su decisión es permanente. Al irse Karina, Enrique, muy enojado, le reclama a Francisco si se ha vuelto loco, ya que no les conviene seguir atacando a Karina de esa manera. Francisco le pregunta si está hablando como un hombre serio o como un hombre celoso, a lo que Enrique responde que está hablando como el padre de un hijo que podría entrar a la cárcel si Karina llegara a hablar. Asimismo, le manifiesta que si logra convencer a Karina y ésta acepta trabajar con ellos, le prohíbe acercarse a ella. Francisco le recuerda que él es el padre de Inés y que ella está por encima de todo. Roberto, por su lado, le explica a Gaby que las cosas no fueron así, mientras Luciana le pide que los escuche. Pero Gaby le pide que no le diga nada, que él no andaba con Victoria, pero sí con ella. Luciana le pide que la escuche y que luego le diga lo que quiera. Roberto se va y las deja a ellas dos solas. Por otra parte, Inés, al ver a Karina en la oficina, piensa que ésta volvió, por lo que se pone muy feliz. Sin embargo, Karina le deja muy en claro que solo fue a recoger sus cosas. Inés le pregunta si está enojada y si le pasó algo. Karina le sugiere que le pregunte a Francisco, dejando en claro que jamás imaginó una calumnia de ese tipo. Mientras tanto, Patricio va a casa de Luciana y se encuentra con Roberto. Le pregunta si está esperando a Luciana. En eso, Roberto le pregunta si de casualidad él fue el que montó las fotos a las redes que le tomaron en casa de Enrique. Patricio le hace saber que no, que solo se las mandó a ellos y a sus padres. Asimismo, le pregunta si se encuentra bien. Roberto le explica que Gaby se enteró de su relación con Luciana y lo tomó muy mal, por lo que Luciana está hablando con ella. Patricio le pide que se tranquilice, ya que sabe que Luciana sabe cómo tratar esas cosas. Luciana, por su parte, le pregunta a Gaby si se acuerda cuando hablaron sobre el divorcio, aclarándole que quiere mucho a Roberto. Gaby le responde que eso es bueno, ya que ella no lo quiere, recalcándole que todo lo que le dijo era porque ya estaba saliendo con su padre. Luciana le explica que, si no hubiera sido ella, otra persona también habría llegado. Gaby le responde que ella solo les hizo un hechizo, pero para que fueran amigos. Luciana le expresa que la quiere mucho y que le duele causarle ese dolor. Sin embargo, Gaby se rehúsa y le dice que por culpa de ella ya no podrá ver a la señora Chofis ni al perrito. Al mismo tiempo, Inés va donde Enrique y le expone que se encontró con Karina, y esta iba muy afectada y le dijo que la calumniaron. Francisco le explica que un colaborador vio entrar a Enrique en horas muy altas de la noche a la casa de Karina. Enrique le explica que sí fue así, ya que fue para darle a conocer sobre el noviazgo de Luciana y Roberto, y Karina es quien mejor puede ayudarles. Inés le dice que ese es un buen motivo para que regrese, por lo que Enrique le responde que era, ya que intentaron convencerla y, tras la acusación de Francisco, ella salió muy furiosa. Inés le pregunta a su padre cómo se le ocurre pensar que hay algo más entre Enrique y Karina. Francisco le hace saber que nadie es perfecto. Inés le responde que no se trata de perfección, solo que sabe que Enrique no es capaz de hacerle eso, y le pide que busque a Karina por su experiencia y todo lo que sabe. Enrique se despide de Inés para ir en busca de Karina y cumplir con sus obligaciones. Al irse Enrique, Francisco se acerca a Inés y le comenta que, si algo ha aprendido en la vida, es que la confianza es ciega y los hace caer, recomendándole que esté pendiente de Enrique. A su vez, Natalia le pregunta a Gaby cómo no va a volver. Luego de eso se marcha, y Chofis habla con Gaby, donde se disculpa porque ya sabía del noviazgo de Luciana y Roberto, pero le explica que ellos estaban esperando el mejor momento para decírselo y que no lo hacían con afán de lastimarla, ya que en realidad la quieren mucho y siempre van a hacer lo mejor para ella. Sin embargo, le deja saber que, si no quiere volver, lo sentirá mucho porque la extrañará, ya que ha sido la mejor ayudante de cocina que ha tenido. Mientras tanto, Roberto le ruega a Luciana que no se preocupe, pero ella le menciona que su profesor una vez le dijo que los psicólogos se desarman ante la persona que más quieren, y eso es real, y él es testigo de que quiso a Gaby antes que a él. Roberto le hace saber que encontrarán una solución. En eso aparece Gaby y les comenta que, mientras hablaba con Chofis, ésta le contó que ellos la quieren. Luciana le responde que la quieren mucho, por lo que Gaby le pide que deje a Roberto si en realidad la quiere. Por otra parte, Enrique le menciona a Germán que es extraño que Elena le reclame por los chicos, mientras Omar llega y les pide ayuda. Germán le pregunta si le parece prudente que ya aparezca el cuerpo de Frijol, a lo que Enrique responde que no, teniendo en cuenta que Roberto está en su casa y podría sospechar de ellos. Germán le comenta que, aunque Roberto tenga una relación con Luciana, duda que esté de su lado. Enrique le responde que sabe que es una apuesta alta, pero aún así cree que es la única carta que puede darle resultados. Mientras tanto, Elena va donde Omar para hablar con él. Omar le expone que, si es por la venta del apartamento,
mejor se ahorre el coraje. Elena le responde que es por algo que le dijo Susana. Omar se molesta y menciona que le pidió que no dijera nada. Elena le hace saber que ya sabe que él no quiere que venda el apartamento para que no le pida apoyo, porque él ya está rehaciendo su vida. Omar se queda impresionado y Elena le pregunta por qué no le dijo que ya tiene otra mujer. Por otro lado, Natalia le dice a Patricio que a Luciana le duró muy poco su felicidad con Roberto. Patricio le comenta que ellos lo que menos querían era lastimar a Gaby. Luego le cuenta que Roberto le preguntó si él había subido las fotos a las redes sociales, exponiendo el revuelo que se causará al saberse que Roberto está saliendo con Luciana. Natalia le responde que esos eran los tipos de chismes que le gustaba publicar. Patricio cae en cuenta y le pregunta si en realidad tenía un canal en internet, a lo que ella contesta que sí, y que allí montaba toda clase de chismes. Patricio le pide que se lo muestre y ella le dice que será un día que esté de buenas y él la trate bien. En eso aparece Luciana y Patricio le pregunta qué pasó. Luciana, sin mediar palabras, lo abraza. Mientras tanto, Omar discute con Elena. Ella, muy molesta, le expresa que se consiguió una igual a ella. Omar, al verla por irse, le dice que se trataba de ella. Elena le responde que ya no se puede conversar seriamente con él, así que se va. Pasado un rato, Berta le dice a Joaquín que le molesta que Enrique no le haya contado que Luciana es novia de Roberto, además de que ni siquiera se lo dijo a Francisco. Le pide a Joaquín que los vigile porque ella piensa como Francisco y no cree que Roberto esté con Luciana solo por amor. Joaquín asegura que es obvio que Roberto solo la está utilizando. En eso, Berta le pregunta si está seguro de que no corren peligro con el tema de las cámaras. Él le responde que no hay peligro, ya que se encargó de borrar la evidencia desde que salió la ambulancia hasta que se fue Fabiola, pero que no le gustó nada su actitud. Berta le dice que no se tome nada personal, pero que por ahora conviene que lo haga. Asimismo, le recomienda apresurarse con lo de Luciana. Por otra parte, Luciana conversa con Chofis y le cuenta que Gaby usó lo que ella le enseñó para pedirle que, si la quería, se alejara de su padre. Chofis le responde que le advirtió que mejor consiguiera una pareja sin tantos enredos, ya que ese amor la llevaría a esa situación, pues tener hijos es muy difícil. Luciana le responde que entiende, pero que aún así luchará por tener el amor de Gaby. Chofis le desea suerte, ya que sabe que su amor es real. Por aparte, Joaquín ve a una chica y decide saludarla. Al voltearse, se da cuenta de que es Victoria y le pregunta qué le pasó. Victoria, de broma, le responde que se vistió así por gusto, pero luego le aclara que no es así, que se vistió así para ir de encubierta a detener al sospechoso del caso Sánchez, proponiéndole a Joaquín que sea su chofer. Omar ve llegar a Susana a la tienda, por lo que de inmediato le reclama por contarle a Elena lo que dijo anoche, aclarando que le va a arruinar la vida por chismosa. Susi le pregunta cómo cree que no le va a contar a su amiga que él tiene otra. Omar le dice que ni siquiera sabe lo que en verdad le está pasando. Susi le pregunta si acaso cree que es tonta, aclarando que ella se da cuenta de las cosas extrañas que hace. Omar, enojado, le exige que no le preste atención. Susi está de acuerdo, pues ya estaba empezando a pensar mal de él. Omar le pregunta qué estaba pensando, a lo que Susi le responde que se imagina que anda en movidas raras, porque hace días tenía un arma en la caja y ahora no está. Omar se inquieta mucho y le exige que no mencione esa pistola. Susi le pregunta por qué, a lo que Omar responde que si la policía se entera, sabrá que él acabó con Frijol. Por otra parte, Enrique conversa con Karina y le cuenta que por un momento pensó que, con la presión de Francisco, ella lo iba a traicionar. Karina le repite que siempre le será leal. Enrique lo sabe, por lo que le asegura que no se preocupe por Inés, y que ya quiere que sea el otro día para verle la cara al viejo rancio de Francisco cuando vea que regresó a trabajar con él. Karina le pide que se olvide de eso, ya que no piensa volver. Enrique la detiene y le pregunta por qué dice eso ahora, si anoche le prometió que regresaría. Karina le explica que anoche se dejó llevar por sus promesas, pero cuando vio que la negó enfrente de Francisco e Inés, entendió perfectamente que su lugar no es estar a su lado. Enrique le ruega que no lo deje. En eso, Gaby llega a casa acompañada de Roberto, y al ver a su madre con Enrique, la llama y le dice a su padre que el jefe de su madre también es su novio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.